Ya nos acompaña Luis Jesús Sánchez de Tembleque, Rodrigo Ramírez. Son nuestros ponentes para esta parte de la tarde. Permítame presentarles a don Luis Jesús Sánchez de Tembleque, ingeniero superior de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid, con la especialidad en energía y combustibles. Trabaja en la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España. Es la nueva institución donde se ha integrado el regulador, supervisor de los sectores energéticos, de las telecomunicaciones y del transporte, así como también la autoridad de competencia. Se encarga de la supervisión del mercado minorista de gas y electricidad y de los cambios de comercializador. Es el secretario ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, compuesta por 25 instituciones de 20 países. Además, don Luis Jesús Sánchez de Tembleque es copresidente del Grupo de Trabajo en Eficiencia Energética, Fuente de Energía Renovable y Medio Ambiente del Consejo de Reguladores del Mediterráneo de Energía Eléctrica y de Gas Natural. La ponencia del ingeniero Sánchez de Tembleque es Desafíos de la Seguridad Energética. Adelante, ingeniero. Tiene 40 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. El hablar después de la comida es harto complicado porque hay que mantener a la audiencia más o menos despierta. En España tenemos lo que se llama la siesta. Esperemos que en Perú esto de la siesta pues no haya llegado todavía, o por lo menos hoy no llegue, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a Osenermin por haberme invitado, y también, sobre todo, a su presidente, al ingeniero Tamayo, que también es presidente mío. Es presidente mío porque es presidente de ARIAE. Ya ha comentado antes, se ha comentado que ARIAE es una asociación de reguladores latinoamericanos que agrupa a 25 reguladores de 20 países, y el presidente, en este caso, por 2 años, desde este año, es el presidente Jesús Tamayo, y yo soy el secretario ejecutivo, con lo cual es mi presidente y también le doy las gracias. Les quiero hablar de un caso paradigmático en seguridad de suministro, en seguridad energética, y ese caso paradigmático es España. España es paradigmática porque no tiene recursos combustibles, no tiene recursos fósiles combustibles, no tiene ningún recurso autóctono, y tampoco tiene interconexiones ni gasistas ni eléctricas suficientes con Europa que le podían servir de apoyo en un momento de crisis. Y además, desde el año 1998, hemos liberalizado los sectores del gas y de la electricidad, y el petróleo también, los productos petrolíferos. Y en estos 18 años de liberalización no ha faltado el suministro, o sea, no ha habido ningún corte importante de suministro, y la verdad es que la garantía de suministro se ha cumplido. Esto es relevante en un país, como digo, que no tiene recursos autóctonos y que tiene muy poca interconexión con Europa. Somos una isla energética y ahora lo veremos. Quisiera hablarles de 3 puntos, en realidad son 2. Es la situación que tenemos en este momento en España, cómo es nuestro mix energético, cuál es nuestra demanda energética, cómo se ha visto esa demanda influida por la crisis económica tan fuerte que hemos tenido desde el año 2009 hasta el año pasado, hasta el 2014, y cómo esa demanda pues, ha influido en que tengamos en este momento un exceso de capacidad en todo. Por otra parte, hasta el año 2009, hasta esa crisis energética, como he dicho antes, habían pasado ya 11 años desde que se liberalizaron los combustibles líquidos, el gas y la electricidad, y no faltó nunca el suministro. ¿Por qué? Pues porque la regulación ha introducido una serie de mecanismos que han sido suficientes para que ese suministro esté garantizado. Empezaremos por la demanda energética primaria en España. Tenemos una demanda energética de aproximadamente 121 kilotep y tenemos una producción propia de únicamente 33.000 kilotep. De esos 33.000, la mitad son renovables, hidráulica, eólico, solar, y el resto, la otra mitad prácticamente, porque un poquito carbón autóctono, pero sobre todo nuclear. Consideramos a la energía nuclear, al combustible nuclear, como autóctono, aunque no lo es. No lo es. Tenemos minas de uranio, pero en este momento no se explotan porque son
no son competitivas respecto al uranio internacional. Pero bueno, históricamente se ha considerado el uranio como algo, como un combustible o como un vector energético autóctono. Por eso tenemos una cobertura, únicamente una cobertura de energía primaria del 25%. Ha habido históricamente, aquí lo vemos, ha habido algunos años en los que hemos tenido menor cobertura, hemos llegado al 20%. Ahora, recientemente, con las energías renovables, el grado de cobertura pues alcanza el 25-28%. En esa gráfica verán cómo la parte de abajo es nuclear, es la producción propia nuclear. La parte verde es la producción de energías renovables, que cada vez es mayor. Y la parte marrón es el carbón autóctono, que cada vez es menor. Como he dicho antes, prácticamente la mitad de nuestras fuentes energéticas propias son renovables y la otra mitad es nuclear, y solamente un 2% en el total de la cesta energética primaria lo suministran los combustibles fósiles autóctonos. En términos de energía final, que es como es la energía primaria pero ya procesada, vemos cómo la demanda, pues a partir de un momento dado, a partir del año 2007-2008, pues comenzó a reducirse como consecuencia de políticas de eficiencia energética. Hay una serie de políticas que se han desarrollado, pero sobre todo a partir del año 2009 con la crisis energética. Han disminuido el consumo de productos petrolíferos, ha disminuido el consumo de electricidad y ha disminuido el consumo de gas natural. Aún así, el petróleo constituye prácticamente la mitad de la energía final que consumimos y no tenemos petróleo. El gas natural es el 18% de la energía final que consumimos y tampoco tenemos gas natural. Y en electricidad pues tenemos una cesta, ahora veremos cómo es, de combustibles fósiles y también de energías renovables, y solamente tenemos energías renovables y un poquito de carbón. En cuanto a la demanda por sectores, pues todos han disminuido, fundamentalmente el sector transportes, el sector industrial y el sector también residencial, como consecuencia de esa crisis energética. Les quiero hablar de esas medidas de eficiencia energética que se adoptaron durante la década pasada por los distintos gobiernos y que pues llevó a que la intensidad energética, que es un parámetro que mide la eficiencia en el consumo, la intensidad energética, que puede ser primaria o final, está midiendo la cantidad de energía que consumimos para producir una unidad de PIB. Entonces, cuando ese ratio, cantidad de energía que consumimos, dividido por el PIB, es inferior a 1, quiere decir que para producir una unidad de PIB necesitamos menos de una unidad de energía adicional. Y eso es eficiencia. Entonces, los países europeos están todos por debajo del 100, están todos por debajo de 1, contando por 1, y España, por primera vez, en el año 2008, pues llega a conseguir esa unidad, y a partir de ese momento, pues se ha mantenido esa intensidad energética por debajo de 1, con lo cual la crisis, entre comillas, más las medidas que se tomaron inicialmente, pues han mejorado la intensidad energética en España. Respecto a la penetración de las energías renovables, hay tres segmentos, hay tres sectores donde penetran esas energías renovables, fundamentalmente en el sector eléctrico, con un 69% el año 2013, el sector de las áreas térmicas, en industria, calefacción, etcétera, con un 24%, y el resto, biocarburantes en transportes, con un 6%. El año 2012 terminamos con un 14% de energías renovables en la cesta de energía final. El año pasado terminamos con un 17%. El objetivo es llegar a un 20%, el objetivo europeo, que es obligatorio. Hay que llegar a un 20% en el año 2020 en la cesta de energías renovables. Y lo conseguiremos porque también se están adoptando otras medidas. Actualmente, recientemente, en el mes de octubre, el mes pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto sobre el autoconsumo que fundamentalmente desarrollaría, entre comillas, las energías renovables para consumo propio de los consumidores. Es verdad que ha sido un Real Decreto polémico porque tiene incluye una serie de pagos que tienen que hacer los consumidores que autoproducen su energía, pero hay una exención de esos pagos a los consumidores domésticos por debajo de 10 kilovatios de potencia contratada. Y hay que ver cómo se desarrolla finalmente ese Real Decreto de autoconsumo. También el Gobierno, el fin de semana pasado, aprobó un Real Decreto para
establecer para convocar unas subastas de nueva potencia renovable, eólica, 500 megavatios y biomasa de 200 megavatios. Esto es un tema que se va a repetir en el futuro para conseguir ese 20% en el año 2020. Entrando ya en el sector eléctrico, la demanda, como se puede ver en el gráfico, pues se ha reducido a partir del año 2009 y en este momento, en el año 2014, hemos terminado el 2014 con la misma demanda que teníamos en el año 2004. Hemos perdido 11 años con la crisis. De 2004 a 2014 la demanda es igual, pero las infraestructuras que se han hecho no son iguales. Se ha instalado muchísima generación renovable y convencional, se han hecho líneas de transporte y líneas de distribución. Y toda esa infraestructura hay que pagarla ahora con menos kilovatios hora. Esto supone una presión al alza de las tarifas o, en su caso, tener un déficit tarifario, como ya nos pasó en algunos años de la década pasada. Esto es la curva de carga diaria en España. Es una curva diaria que es muy empinada, que prácticamente duplica la potencia en las horas de punta en la noche, al inicio de la noche, respecto a las horas de valle, en la madrugada, y hay que calificarla de curva de carga ineficiente. Es muy ineficiente porque, como digo, hay potencia instalada o funcionando, hay potencia generando en el valle que a las 7 de la mañana, cuando se produce la rampa de subida, pues hay que incrementar la carga y a su vez hay que conectar nuevas centrales que estaban paradas. Todos esos transitorios suponen pérdidas de rendimiento y supone que esa curva de carga pues, sea ineficiente. Es muy empinada y es muy distinta a la que tienen otros países europeos, donde la curva de carga es más plana. ¿Por qué tenemos esta curva de carga? Pues porque el segmento doméstico, no el segmento industrial y el segmento pymes, el segmento doméstico no está acostumbrado a gestionar la demanda y se consume independientemente del momento del día en que nos encontremos. Tiene una tarifa plana. Esto ha empezado a cambiar también ahora, y ahora pondré una transparencia, a partir del mes pasado, el mes de octubre, donde por primera vez una parte de los consumidores domésticos ya pueden medir su consumo por horas y aplicar a esas horas un precio distinto, porque el mercado en España tiene hay un precio para cada hora, las 24 horas del día. Entonces, desde el mes pasado ya se está facturando a una serie de consumidores que tienen contadores electrónicos telegestionados, quiere decir que tienen la señal conectada con el centro de control de distribución, y estos contadores permiten a esos consumidores poder hacer una cierta gestión de su demanda. Ahora repasaremos este concepto. La curva de carga diaria es muy ineficiente. La potencia instalada en España es una potencia en este momento de 108.000 megavatios. Es una potencia que está repartida entre fuentes convencionales en azul y fuentes renovables en verde. En azul también tenemos la gran hidráulica. La hemos considerado en azul porque es una fuente convencional en cuanto que no ha recibido el apoyo, las ayudas que sí han recibido las fuentes renovables. Tenemos una potencia eólica de 23.000 megavatios que es similar a los 27 que se ven ahí de los ciclos combinados, 27.000, y casi también cerca de los 17.000 megavatios que tenemos de hidráulica. Es un mix de generación muy equilibrado, con fuentes térmicas, fuentes renovables, gran hidráulica, con embalse, y es lo que hemos llegado a conseguir con las medidas regulatorias que están establecidas en España. Bien es verdad que estos 108.000 megavatios son excesivos una vez tenido en cuenta el efecto de la crisis, porque esto ha hecho retroceder la demanda, la demanda punta, pico. El récord está en 44.800 megavatios. El día que se produjo, el día 17 de diciembre del año 2007, a las 7 de la tarde, creo que era, y bueno, pues pasar de una potencia instalada de 108.000 megavatios a una potencia disponible, que hay que medirlo en régimen de potencia disponible, esos 108, que pueden ser como 70.000 megavatios aproximadamente, frente a una demanda pico histórica de 44.800, pues esto nos da un índice de cobertura que está muy por encima del 10% que recomiendan los operadores del sistema. Estamos hablando de índice de cobertura del 40 o del 50%.
Respecto al desarrollo de las energías renovables, pues ha sido vertiginoso. Pueden ver en este gráfico, en la escala de tiempos, pues cómo se han ido desarrollando las distintas tecnologías. Abajo tenemos la cogeneración, pero en verde tenemos la eólica, cómo se ha ido desarrollando la eólica en verde. Luego tenemos la mini hidráulica en azul, que prácticamente no ha tenido desarrollo porque no hay más recursos. Pero en amarillo o naranja vemos la fotovoltaica, que se inicia en el año 2008 hasta conseguir 4.700 megavatios aproximadamente. Y por último, en amarillo, la termosolar, la solar termoeléctrica, que es la última que se ha desarrollado. Todo esto nos ha hecho o hace que tengamos una presencia de renovables en el sector eléctrico muy importante. Son renovables no convencionales, teniendo en cuenta incluso las convencionales. En la parte de abajo verán la curva en gris de la energía hidráulica que se produce cada año. En verde, las energías renovables no convencionales, las nuevas, y la curva quebrada es la relación de esta producción de energías renovables frente a la demanda, que es la que vemos arriba en naranja. Esa quebrada, pues a veces tiene puntas cuando tenemos un año hidráulico elevado, húmedo, o tiene valles cuando tenemos un año hidráulico bajo. Y recientemente pues se ha empinado mucho, se ha elevado mucho como consecuencia de dos efectos. Hay más renovables y hay menos demanda. Entonces, el año 2013 terminamos con el 42% de la energía eléctrica suministrada con energías renovables. El índice de cobertura histórico que tenemos, de acuerdo con datos del operador del sistema, pues el año pasado fue el 45%. El 45% se obtuvo en la punta de demanda, en invierno, frente a la generación disponible que estaba en ese momento. Es un exceso de potencia que poco a poco habrá que ir absorbiendo, pero que en este momento pues tiene también una ventaja, y es que no hace falta invertir más. No hace falta invertir hasta al menos el año 2020, ¿no? ¿Qué ha hecho la regulación? La regulación lo que hace es establecer los principios, por una parte, y por otra parte, introducir los mecanismos. La ley eléctrica dice que el fin básico de esa ley es garantizar el suministro eléctrico, garantizar el suministro, que sea además un suministro de calidad y además que se realice al menor coste posible, teniendo en cuenta los aspectos ambientales y la sostenibilidad económica. Para eso introduce una serie de mecanismos, que son los que vamos a repasar ahora. El primer mecanismo es la planificación. Hay una planificación que es vinculante para la red de transporte, la red de transmisión, y que el Gobierno la ha desarrollado también recientemente en el mes de octubre. Como se nota que es un mes que estamos a punto en la entrada de unas elecciones, que será el 20 de diciembre, pues el Gobierno está terminando ahora muchas normas. El día 21 de octubre pues, se aprobó la planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020. También esta es una planificación vinculante para la transmisión, es indicativa para la generación. ¿Por qué es indicativa? Pues porque está liberalizada, la generación es libre, cualquiera se puede instalar en España, por lo tanto da datos indicativos y luego se cumplirán o no. Pero la red de transporte se tiene que desarrollar de acuerdo con esa planificación. Y a su vez también hay un informe marco, que es un informe a corto plazo, analiza 4 años, no como la planificación, que tiene un horizonte de 5 a 10 años. Hay un informe marco que hace todos los años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y bueno, pues también en ese informe marco se demuestra que hay un exceso de capacidad. El índice de cobertura pues, que tenemos es con hipótesis muy conservadoras del 40 o del 50%, y eso nos lleva a que hasta el año 2020 por lo menos no tengamos que necesitar nueva generación. El segundo elemento que garantiza el suministro es, ya he dicho que la generación está liberalizada, pero no todo el mundo puede instalar una central en España. Para eso tenemos que ser autorizados por la autoridad competente, que pueden ser las regiones o bien el Gobierno central. ¿Qué hay que hacer para ser autorizados? Pues, por una parte, demostrar la capacidad legal, técnica y económica de la empresa que quiere construir la central. Y, por otra parte, solicitar al operador del sistema el acceso a la red, al operador del sistema o al operador de distribución. Tenemos que tener acceso a un punto de la red. Y, a su vez, también cumplir con la normativa general medioambiental e industrial. O sea, que no toda la generación es factible, sino aquella que sea autorizada y sea autorizada cumpliendo estos requisitos. Con lo cual, pues también hay implícitamente pues una cierta seguridad de suministro, ¿no?
Por otro lado, hay unos pagos que se hacen a los generadores convencionales nuevos por instalarse. Hay un pago que se llama pago por capacidad o pago a la inversión a largo plazo. Es un pago que se da ahora durante 20 años a la nueva potencia que se instale, y también hay un pago a la disponibilidad de corto plazo. Quiere decir que es necesario que España tenga una reserva de potencia para gestionar esa variabilidad de las energías renovables, y por eso se hace también este pago a la disponibilidad a las instalaciones nuevas también, pero que están disponibles a disposición del operador del sistema en el plazo de un año. Tenemos un operador del sistema que es el director de orquesta, el que coordina la generación y el transporte para que los programas que surgen del mercado sean viables. Y este es Red Eléctrica de España. Y por último, o adicionalmente, también tenemos unas interconexiones internacionales y una infraestructura de transporte que debe estar disponible. O sea, de nada vale que la red de transmisión no esté disponible. Y las interconexiones internacionales también. Y estas interconexiones internacionales son insuficientes. En la siguiente transparencia vamos a ver que la red de transporte en España la componen las instalaciones que tienen una tensión igual a 400 kilovoltios o inferior a 220 kilovoltios o superior a 220 kilovoltios. Incluye también las interconexiones internacionales. Es una red mallada sin congestiones y tiene una carga media por línea reducida y, a su vez, también por transformador. Sin embargo, tenemos una reducida capacidad de intercambio con Francia. Hemos llegado recientemente, también en el mes de octubre, al 6% de la demanda pico, cuando hasta este mes era el 3% nada más. Es muy poco, es muy escasa esa capacidad de interconexión. Por otra parte, la disponibilidad media de la red de transporte, de acuerdo con los incentivos que tiene la propia regulación, es elevada, es del 98%, y por ese motivo, pues el transportista, pues recibe una remuneración adicional por tener una disponibilidad elevada de su red. Por último, decir que Red Eléctrica de España es el operador del sistema, pero también es el transportista único. En España, como hemos comentado, hay un mercado, pero ese mercado tiene una condición, y es que toda energía que se genera en España tiene que pasar por él. O sea, es un mercado en el que la oferta a ese mercado es obligatoria por parte de los generadores. Los generadores tienen dos opciones: o bien ofertar todos los días al operador del mercado en el mercado al contado, o bien firmar un contrato bilateral con algún consumidor o con alguna otra empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, pues si no se hacen ofertas explícitas, pues se firman contratos bilaterales cuyo precio es privado, pero la energía se tiene que declarar tanto del punto de entrega, el punto de generación, como el punto de entrega, todos los días. Y eso nos lleva a que toda la energía pasa por el mercado. Y el que pase toda la energía por el mercado significa da una cierta garantía, y no hay energía que se esconde, digamos, del mercado, y energía que sea transparente. El mercado, me dicen que faltan 5 minutos y ahí pone 19, pero bueno, no sé. Bueno, vamos entonces a pasar un poquito más rápido. Hay otro mecanismo que es, en situación de emergencia, el Gobierno puede, de alguna forma, gestionar todos sus recursos, los recursos que existen en España, y los operadores tienen que hacer, de alguna forma, seguir las instrucciones del Gobierno. Esto no se ha dado nunca en esos 18 años. Una pincelada sobre la instalación de contadores electrónicos con telegestión. Tenemos un plan de modificación, de sustitución de los equipos de medida convencionales por equipos electrónicos con telegestionados, es decir, llevan esa señal al centro de control de distribución, y en este momento llegamos prácticamente instalados el 40%. Como digo, desde el mes pasado ya ese 40% de consumidores domésticos pueden hacer una gestión activa de su demanda. Para entrar en el caso del gas natural, es algo muy parecido a la electricidad. Tenemos una demanda contraída que nos lleva a la demanda que tuvimos en el año 2004. Como medidas también que introduce la regulación es la planificación vinculante e indicativa y el informe marco, como hemos comentado antes,
La diversificación de oferta no se puede importar únicamente de un solo país, sino que hay que diversificar la oferta y la obligación en este momento es que más del 50% de cada comercializador no puede venir del mismo país. El año 2013 terminó con un 61% de las importaciones procedentes de Argelia, pero fue ese año porque el requerimiento era el 60%, más o menos, y esto se ha reducido al 50%. En el año 2013 se importó el 4% del gas en España, provino de aquí, de Perú. Tenemos una capacidad de almacenamiento subterráneo y exterior muy relevante. Aquí en la siguiente gráfica podemos ver la red de gasoductos, la red de plantas de regasificación y esas plantas de regasificación llevan también almacenamiento, lo verán ahí en azul. Y también hay 4 almacenamientos subterráneos que anteriormente eran yacimientos de gas y ahora son almacenamientos subterráneos. Todo ello nos lleva a que tengamos una capacidad de almacenamiento de 60 BCM cuando la demanda es anual, la demanda anual son 30 BCM. O sea, tenemos un exceso también de infraestructura de almacenamiento y tenemos 6 regasificadoras que están funcionando, más una que está en este momento parada, que también pues hacen que el GNL pues pueda penetrar en España y podamos tener una mayor garantía de suministro. Las interconexiones internacionales, como he dicho antes, tenemos unas interconexiones escasas con Francia, queremos aumentarlas con el proyecto MidCats, que supondría una entrada de gas desde Argelia y de otros países por medio de esas regasificadoras hacia Europa, pero por el sur. Y Europa se evitaría o minimizaría el riesgo de desabastecimiento del gas procedente de Rusia. En esta gráfica se ve cómo se ha ido pasando en verde está el gas natural y en amarillo está el gas natural licuado y cómo, bueno, pues con la entrada del último gasoducto, que tenemos 2 gasoductos con Argelia, que atraviesan el Mediterráneo, el MEDGAS, pues ahora tenemos una mayor penetración de gas natural frente al licuado. También hay que hablar de la disponibilidad de la red de transporte y distribución, esos incentivos que tiene la regulación, se han ido desarrollando esas redes, se está gasificando el país, ya está muy gasificado, pero todavía quedan zonas rurales sin gasificar. Y por último, los mecanismos en situaciones de emergencia, que es que el Gobierno toma las riendas del problema y los operadores tienen que obedecer las instrucciones que marque el Gobierno. Tenemos aquí un resumen de la situación actual y cómo se ha pasado del año 2008 al año 2015 y únicamente también decir que el fin de semana pasado el Gobierno también aprobó una nueva normativa que establece un hub de gas, un mercado al contado de gas, un mercado organizado de gas en España. A partir de esas 6 regasificadoras que tenemos y a partir de esos 2 gasoductos que proceden de Argelia. Para terminar, unas pinceladas sobre el sector del petróleo. Vemos cómo Europa es deficitaria en petróleo, en crudo, y aunque es productora de productos petrolíferos, y sin embargo Latinoamérica es deficitaria en productos petrolíferos y es exportadora en crudo. En España tenemos ahí las curvas de producción y de consumo de gasolinas y gasóleos. Somos deficitarios en gasóleos o diésel y somos excedentarios en gasolinas. Tenemos 8 refinerías y tenemos una red de gasoductos. Eso nos lleva a que, bueno, pues sea una red pues muy flexible, también combinada con camiones. Tenemos unos requerimientos también de almacenamiento mínimo que están establecidos y que da garantía de suministro. En el caso del petróleo son 92 días. 92 días los operadores tienen que tener crudo y productos petrolíferos por 92 días de consumo. Prácticamente la mitad de
de esos 92 días de esas reservas las tienen que tener los operadores y la otra mitad la gestiona una entidad que se llama CORES, la Corporación de Reservas Estratégicas, que de alguna forma pues, está establecida por el Gobierno y los operadores tienen la obligación de al menos contratar con CORES esos 42 días, que realmente es lo que tiene que contratar. En cuanto al GLP, son 20 días que tienen que tener los operadores y en cuanto al gas natural, otros 20 días. En este caso, CORES lo que hace es vigilar, inspeccionar, supervisar que esas existencias existen. Aquí tienen, en la siguiente transparencia, pues las características de CORES. Es una corporación de derecho público y personalidad jurídica propia, actúa bajo el régimen privado y, de alguna forma, está financiada por una cuota que establece el Gobierno todos los meses a los operadores, que no les supone mucho más del 0,1% de sus ventas. Con este sistema pues, se reducen costes a la hora de almacenar, porque es un sistema centralizado. En esta transparencia pueden ver cómo la dependencia aumenta la importancia de la dependencia energética, aumenta la importancia de la cantidad de suministro y por eso hay que mantener una serie de reservas estratégicas y es más rentable tenerlas centralizadas que descentralizadas. Y CORES es quien realiza este papel en España. Eso da al sistema logístico español de petróleo, de productos petrolíferos, lo dota de una gran flexibilidad y de una seguridad de suministro importante. Bueno, solamente nos queda una transparencia que es para concluir. El sector del petróleo se liberalizó en la década de los 90. En el año 1998 se creó CLH. CLH es el gestor técnico del sistema de petróleos y hasta ahora no ha habido ningún problema de suministro. En el año 98 se liberalizó la electricidad y el gas y desde entonces ha habido seguridad de suministro, no ha habido ningún episodio extraño. Con un mercado mayorista eléctrico que ha dado unas señales de precios similares a las de los precios de los mercados europeos, se ha desarrollado ha habido un desarrollo importante de lo que son las energías renovables y se ha gasificado el país. Sin embargo, a partir del año 2009 pues hubo una crisis económica importante, eso detrajo la demanda tanto de gas como de electricidad y se produjeron déficits tarifarios porque las tarifas no iban siguiendo a los costes y el Gobierno no podía subir más esas tarifas porque estaban aplicadas a menos kilovatios, menos energía, ¿no? Hasta que en el año 2013 se hizo la reforma de electricidad, reduciendo los costes fundamentalmente de las primas a las energías renovables, y en 2014 la reforma del gas, que también redujo costes para los operadores de gas. La crisis económica, ya he comentado lo de la demanda, y por último, pues romper una lanza a favor de la regulación, porque es la que ha hecho que un país sin recursos energéticos propios y aislado prácticamente de Europa, pues no haya tenido problemas de suministro como consecuencia de estas medidas que se han ido adoptando y que la regulación tiene. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sí, ¿me alcanzan un micrófono inalámbrico, por favor, para el ingeniero Sánchez de Tembleque? Porque tenemos una pregunta. ¿Usted cree que debería modificarse las reglas del mercado eléctrico al entrar los renovables prioritariamente? Permítame que le paso acá el inalámbrico. Aquí está, ingeniero. Sí, vamos a ver. Si bien hasta el año 2013 las energías renovables entraban de forma prioritaria, porque podían entrar primero y después entraban las convencionales, desde entonces, con la reforma que hizo el Gobierno, a las energías renovables no se les dio prioridad frente a las convencionales. Las energías renovables reciben ahora una prima que no es por energía, sino por potencia al inicio del año o repartido durante todo el año. Y a partir de ahí van al mercado. Y van al mercado igual, en las mismas condiciones que las demás. Lo que pasa es que las energías renovables salen casadas, son las primeras que entran porque tienen un coste variable, antes se ha dicho que de cero, tienen un coste variable un poquito más de cero, pero muy bajo. Entonces, en este momento no se les da prioridad, entran por precio. Lo que pasa es que a igualdad de precio, a igualdad de oferta, sí que se les da prioridad. A igualdad de oferta, pero es muy difícil que haya una instalación térmica o una instalación hidráulica que oferte prácticamente
precios entre 0 y 10 euros megavatio hora, es muy poco. Entonces, esto no es así. Quiero decir que en este momento hay una cierta, no hay prioridad con carácter general, solamente en el caso de que haya igualdad de oferta. Y esto, bueno, pues podría funcionar en este momento y por lo menos hasta el año 2020, etcétera. Después, cuando haya más presencia de renovables, es lo que se comentó esta mañana. A lo mejor los mercados actuales que están basados en el coste variable de las ofertas, en el coste variable de las instalaciones, pues habría que modificarlos para ir hacia otro tipo de mercados y otro tipo de subastas. Muchas gracias, querido Sánchez de Tembleque. Vamos a darle un aplauso de reconocimiento a su ponencia.